Carlos Niño, concejal de Medio Ambiente y Sanidad del Ayuntamiento de Burgos, y de verdad que es todo un placer que me hayáis dejado hacer esta presentación. Antes de presentar a las ponentes, lo primero que quiero es agradecer a la presidenta, a Laura Pascual, por todo este trabajo, toda la dedicación. Llevamos unos años juntos trabajando y colaborando en la filial de Urbaneja y la verdad que da gusto tener gente que colabora, que ayuda y que da mucha parte de su tiempo para esto. Por eso creo que estas jornadas de hoy y todas las actividades anteriores se merecen de verdad, Laura, un agradecimiento que yo creo que todo el mundo que está aquí sabe lo que es. El segundo paso es por presentar aquí a los ponentes, agradecerles que estén aquí y esta ayuda. Ellas trabajan en la unidad de afrontamiento del dolor, son fisioterapeutas de atención primaria aquí en Burgos. Por una parte está doña Ana Camino Salceda y doña Paula Areso Bóveda. También tenemos online a Manuel Santos Bermejo, que trabaja en la misma unidad, pero en Valladolid. Agradecerles de verdad vuestro trabajo, vuestra dedicación a este tipo de enfermedades que realmente necesitan que se les apoye, que las administraciones y empresas dediquen, porque no son pocos, tampoco luego los que lo sufren, es tanto ellos como los familiares que los acompañan, y creo que es necesario que estén apoyados. Por eso que estéis aquí para contarnos cómo se está trabajando, qué es lo que veis el día a día, creo que es muy importante. No sé si, Laura, quieres decir alguna palabra, te voy a poner un poco en aprietos. Nada, ya sabéis que me encanta hablar, Nada, pues muchas gracias daros a todos por vuestra presencia, agradecerte a ti, Carlos, por tu presencia y acompañarnos en esta conferencia y sobre todo, pues ellas que se han preparado la charla y esperemos pasar un buen rato y que aprendamos todo mucho, ¿vale? Pues muchas gracias. Aquí en Manuel. Bueno, pues empezamos con Manuel Santos, aquí por la pantalla. Buenas tardes, me llamo Manuel, soy, como espero que me habrán presentado mis compañeras, fisioterapeuta. Llevo trabajando con pacientes con dolor crónico, tanto en entornos públicos como privados, durante varios años, y es un poco lo que he tratado de especializarme a nivel formativo. Es pues un honor que se me haya invitado a dar las charlas de esta tarde, y concretamente mi parte va a versar un poco sobre lo que es el dolor crónico y el problema que supone en la sociedad a día de hoy. Va a ser una pequeña introducción que allanará un poco el camino para que mis compañeras terminen contando qué consisten los nuevos tratamientos basados en afrontamientos activos. Vamos a comenzar y he tratado de explicarlo todo con diversas metáforas que tienen que ver con elefantes, seguramente alguna de ellas sabréis reconocerla. Y esta primera metáfora sirve para hacer una introducción al problema, al coste que supone y el impacto que supone la gran epidemia de dolor crónico en la sociedad. Yo realmente veo este problema social como se representa en esta metáfora, en la que hay un elefante dentro de una habitación donde es ignorado. Muchas veces es como que las personas que están dentro de esa habitación miran para otro lado, no quieren apreciar que existe un gran elefante en la habitación. Ese elefante representa el dolor crónico en la sociedad porque es un problema que está, aunque durante mucho tiempo no se investiga lo suficiente, y aunque ahora sí que es verdad que la investigación ha generado un boom y ha explotado, todavía estos conocimientos nuevos que hemos encontrado en el campo de la investigación, no hemos sabido aplicarlos en el campo de la clínica, de los sistemas públicos de salud. Entonces sigue siendo un problema al que no se trata de una forma adecuada y que no se quiere prestar atención a eso, a que los tratamientos actuales del dolor que se están implementando
no terminan de solucionar del todo el problema, o al menos hasta años recientes. Aquí podéis ver pues, un poco todo lo que he dicho con datos. Estos son datos que se han extraído del barómetro del dolor crónico en España, que ha realizado la Fundación Blumenthal. Los datos son datos epidemiológicos hasta el año 2022. Y aquí podemos observar cómo ya el 25,9% de la población española tiene algún tipo de dolor crónico, y dentro de este 25,9%, un 13,2% de la población total española es la que padece un dolor crónico generalizado, que es la etiqueta con la que ahora tenemos de referirnos a lo que hasta ahora habíamos llamado fibromialgia. ¿Vale? Ahora nos referiremos como dolor crónico generalizado. Vemos que la prevalencia es mucho más en mujeres, un 30,5% son mujeres, y que este dolor crónico genera un impacto pues a nivel social. Podemos ver pues a la derecha de la infografía como en el último año un 28,6% de pacientes han recibido bajas laborales, ¿vale? Y todos estos pacientes, como vosotros, que supongo que también lo habéis vivido, pues lógicamente habéis acudido en diversas ocasiones, sobre todo atención primaria, ¿vale? Un 87,6% pues son todo consultas a atención primaria, ¿vale? Entonces ya veis que el uso de recursos también del sistema sanitario es enorme. Y si estos problemas no se tratan bien, pues ese uso de recursos va a seguir cebándose de alguna forma, ¿vale? Uno era el elefante de la habitación, que representaba el problema que supone el dolor a nivel social. Epidemiológicamente vemos que pues eso, la prevalencia va aumentando y que los gastos que conlleva que haya tantos pacientes como vosotras o vosotros, pues supone un gran problema en el sistema sanitario, ¿vale? El siguiente elefante que veíamos era el elefante de la metáfora de los monjes budistas, que cada uno pues tocaba una parte del elefante y creía que lo que le pasaba era una cosa distinta. Esto simboliza muy bien al paciente de dolor crónico, que le toca ver qué dicen distintos profesionales y cada uno pues, puede darle la importancia a una cosa u otra, cuando en realidad lo que hay que ver es globalmente a la persona y cómo afecta el dolor a su calidad de vida. Y por último, encontramos ese último elefante, que era el elefante atado a una silla, que representaba el estado de vulnerabilidad aprendida en que muchas veces pues, termináis los pacientes de dolor crónico. Realmente teniendo unas capacidades de mejora que existen y que son realistas, pero con una imposibilidad de tomar acción porque faltan herramientas, falta confianza, y eso es un poco pues, bueno, lo que ahora pues, se está intentando tratar de solucionar con este nuevo cambio de paradigma, con este tipo de abordajes basados en comportamientos activos del dolor. Y eso es todo por mi parte. Pedir de nuevo disculpas si no lo he hecho antes por no poder acudir. Al final, este trabajo de sustituciones pues es lo que tiene. Ahora mismo estoy trabajando de tardes y es imposible que atienda la charla. Espero que en el futuro pues, exista la posibilidad de... No sé si esto funciona. Sí, pero con eso no se te oye más. Eso sirve para grabar. Sí. Vale, bueno, ¿se me oye bien? Bueno, buenas tardes. Me han presentado antes. Soy Ana Camino, fisioterapeuta de la Unidad de Afrontamiento Activo del Dolor Crónico de Burgos. Estamos ahí desde febrero. Luego os cuenta Paula un poquito más lo que estamos haciendo allí.
Y bueno, lo primero, disculpar a Manu, que ya se ha disculpado él. Esta presentación la habíamos hecho entre los tres, nuestras partes iban un poco encadenadas y bueno, pues le surgió trabajar de tarde, no pudo venir y se grabó. Nos pareció buena idea presentároslo, aunque fuera de forma online, porque tuviera un poco sentido la charla en conjunto. Bueno, como os decíamos, mi parte va a ser la del afrontamiento activo. Manu nos ha contado un poco y nos ha explicado pues la gravedad del asunto, el impacto que tiene en la sociedad, la prevalencia del dolor crónico, a pesar de que cada vez se invierte más pues en pruebas de imagen, en fármacos, en terapias de todo tipo. Pues cada vez es mayor. El problema del dolor persistente en personas que no se les encuentra un daño relevante en los tejidos, pues es realmente preocupante y por eso nos hacemos esta pregunta: ¿qué hacemos ahora, no? Durante muchos años se ha tratado el dolor crónico como si se tratara de un dolor agudo mantenido en el tiempo, pero no ha resultado eficaz, y es que tienen mecanismos fisiopatológicos totalmente diferentes. Por lo tanto, las terapias que para el dolor agudo, que es aquel que aparece cuando nos cortamos, nos quemamos, nos fracturamos, nos hacemos un esguince, son eficaces. Para el dolor crónico no lo son, ¿vale? Porque, como decimos, tienen mecanismos fisiopatológicos distintos. Por lo tanto, nos parece que es un buen momento para hacer un cambio de paradigma, de afrontar el problema del dolor crónico desde otro enfoque distinto, ¿vale? Y os presento a nuestro mejor aliado, a nuestro mejor amigo, es el afrontamiento activo del dolor crónico. En realidad nuestro amigo no tiene superpoderes, por desgracia, pero se trata sobre todo de empoderar al paciente, de que el paciente tome las riendas de su salud, a que pase a ser el protagonista de su historia y acompañado, guiado con profesionales sanitarios formados en educación en neurociencia del dolor y ejercicio, marque sus propios objetivos, ponga sus propias metas, se implique, esté motivado y entre en acción, ¿vale? Las guías de práctica clínica a nivel internacional, que son pues los documentos elaborados a partir de los estudios recientes científicos y que dan recomendaciones a los profesionales sanitarios y a los pacientes de qué es lo más eficaz ante cualquier enfermedad, en el dolor crónico nos dicen que la primera línea de tratamiento de este problema debe ser el afrontamiento activo con dos herramientas fundamentales: la educación en neurociencia del dolor y la exposición gradual al ejercicio. Y esto se debe principalmente a tres motivos. El primero es que los fármacos utilizados hasta ahora no han demostrado ser eficaces. Como nos decía Manu, incluso han colaborado en producir una hiperalgesia inducida a veces por el uso continuado de opioides. Otros tratamientos pasivos como terapia manual, pues ondas de choque, radiofrecuencia, otro tipo de tratamientos pasivos tampoco han demostrado ser eficaces en el dolor crónico. Sí que lo son en el dolor agudo, pero en el dolor crónico pueden producir un alivio a corto plazo, sin embargo, no acaban de solucionar el problema. La segunda razón por la que el afrontamiento activo del dolor crónico debe ser la primera línea de tratamiento es que los últimos estudios en neurociencia del dolor han dado protagonismo al sistema nervioso, ¿vale? Y esto quizás os parece algo muy raro o muy extraño porque tendemos a pensar que el dolor se origina en aquella parte que nos duele. Sin embargo, el origen está en otra parte, ¿vale? En el sistema nervioso. Si piensas que esto es extraño, no estás solo. Durante miles de años se ha desconocido el papel activo del sistema nervioso en la experiencia dolorosa, ¿vale? Y ha sido gracias al avance en técnicas de imagen, como la resonancia magnética funcional, que se ha descubierto pues, esta importancia del sistema nervioso. Esta prueba, que es esa imagen que se ve ahí, consiste en ver las áreas cerebrales que se activan cuando el individuo afirma tener dolor.
Sabemos que el sistema nervioso controla absolutamente todas las funciones de nuestro organismo, si tenemos hambre, si tenemos sueño, si nos pica el brazo, si tenemos ganas de dormir, de comer, de llorar. Sabemos además que todo nuestro cuerpo físico tiene una representación física real en un área parietal, y para que yo pueda mover esta mano, unas neuronas en esta otra parte de mi cerebro se tienen que activar. Creencias, pensamientos se gestionan en una parte de la corteza prefrontal, el miedo en la amígdala, el estrés en el hipotálamo. Las distintas áreas cerebrales controlan todas las funciones de mi organismo. Pues bien, gracias a esta prueba de resonancia magnética funcional se ha comprobado que las áreas cerebrales que se activan cuando un paciente dice tener dolor agudo corresponden con esas áreas que gestionan la parte del cuerpo que duele, mientras que en un paciente que dice tener dolor crónico, además se activan otras muchas áreas y esto nos da mucha información. Se activan áreas que gestionan el miedo, como hemos dicho antes, la amígdala, el hipotálamo que gestiona el estrés, los pensamientos, creencias y emociones. Todo esto no es algo etéreo, inventado o imaginado, sino que tiene una base física real en conexiones neuronales, ¿vale? Por último, tercera razón por la que el afrontamiento activo del dolor crónico debe ser la primera opción para abordar este tipo de procesos es que cuando se realiza un tratamiento, además de que sea beneficioso para la salud del individuo, debe ser costo efectivo. El afrontamiento activo del dolor crónico cumple estos dos requisitos, ¿vale? No necesita grandes inversiones, aunque sí necesita formación en profesionales, contratación de los mismos y, por supuesto, la implicación y el compromiso de los pacientes. Vamos con la primera de las herramientas del afrontamiento activo del dolor. Es la educación en neurociencia del dolor. Hay estudios publicados basados en el abordaje de pacientes con dolor crónico exclusivamente con educación. Se han tratado a estos pacientes solo con sesiones de educación en neurociencia del dolor y simplemente con este abordaje ya se ha conseguido que el paciente mejore. Y es que la educación en neurociencia del dolor tiene muchos efectos positivos en el paciente con dolor crónico. Disminuyen los pensamientos negativos, es decir, mejora el catastrofismo, mejora la kinesiofobia, que es el miedo al movimiento. Cuando el paciente entiende qué es el dolor, qué factores pueden estar influyendo en su experiencia dolorosa, cómo las conductas pueden determinar que el proceso evolucione de una manera o de otra, se enfrenta a su situación de una manera distinta, aumenta su confianza en su organismo, se va exponiendo gradualmente a las actividades de la vida y eso ayuda y favorece su recuperación. La educación en neurociencia del dolor también mejora la hipervigilancia, el poner el foco de atención en otra cosa, en quitarle relevancia al dolor, ayuda a resolver un poquito el problema. Y por último, facilita los mecanismos de inhibición del dolor. Diréis que qué es esto tan raro, ¿no? Bueno, voy a enredarme un poco en la explicación y para explicar qué son los mecanismos de inhibición del dolor, voy a explicar primero qué son los mecanismos de facilitación, que son justamente los contrarios, ¿vale? Vamos a imaginar que estoy paseando por la calle y que me tuerzo el tobillo de tal manera que me lesiono los ligamentos del pie, me hago un esguince. Esa lesión, ese daño se percibe, se capta por unos receptores que están diseminados por todo el cuerpo, captan peligro y transmiten mediante una señal eléctrica por los nervios de mi pierna a través de la médula hasta el sistema nervioso central para avisar a este sistema nervioso que está para protegerme de que algo peligroso ha pasado en esa parte del pie. Pues bien, no se experimenta dolor inmediatamente, se establece una especie de debate cerebral entre todas esas áreas de las que os hablaba antes para determinar si esa situación es suficientemente peligrosa o amenazante para el organismo. Si en este caso mi sistema nervioso decide que sí, que eso es suficientemente peligroso, segrega a mi torrente sanguíneo una sustancia proinflamatoria que se llama colecistoquinina, que lo que hace es
hacer que los nervios de esa zona del pie sean más sensibles para que cualquier estímulo de presión o de movimiento me produzca dolor y yo no mueva el pie, ayude a la cicatrización de esos tejidos y poco a poco vaya remodelando ese tejido, ¿sí? Conforme van curando los tejidos, mi sistema nervioso va valorando que cada vez hay menos amenaza, va segregando cada vez menos sustancia, colecistoquinina, y va permitiendo que yo vaya pudiendo mover poco a poco mi pie y recuperando mi funcionalidad hasta que aparece la normalidad, ¿vale? Esta función es buena para el organismo, tiene una función protectora, está justificada biológicamente y por eso he puesto el angelito, porque me parece que es necesaria, si no moriríamos en el día a día, ¿no? Necesitamos algún aviso cuando nos lesionamos realmente. Pero he puesto ese diablillo porque en los pacientes con dolor crónico mi sistema nervioso sigue percibiendo amenaza o peligro aunque el tejido ya ha curado o aunque ni siquiera haya habido ninguna lesión en una parte, en otra, en otra. Segrega colecistoquinina a mi torrente sanguíneo y estímulos que no deberían ser dolorosos como levantarme de la cama todos los días, hacer la cama, planchar, ir a trabajar, producen dolor, ¿vale? Por suerte, tenemos otro mecanismo, que es el mecanismo de inhibición del dolor, que en los pacientes con dolor crónico no está funcionando correctamente y por el cual el sistema nervioso segrega sustancias que alivian el dolor, ¿vale? Funcionan como una verdadera farmacia interior. Y son sustancias como la dopamina, la serotonina, la dinorfina, endorfina, encefalina, endocannabinoides. Los nombres nos dan un poco igual, pero el saber que existe un mecanismo de inhibición del dolor, que eso es natural de nuestro propio organismo y que en los individuos con dolor crónico no está funcionando correctamente, nos da esperanzas de que esto puede cambiar, ¿no? La educación y la exposición gradual al ejercicio colaboran en el buen funcionamiento de este mecanismo. Por eso apostamos por estas dos herramientas, ¿sí? En las sesiones de educación en neurociencia del dolor explicamos pues, qué es el dolor, qué factores influyen, como decíamos antes, las conductas pueden determinar la persistencia o no del mismo. Y es que la manera en que entendemos el dolor va a determinar la intensidad y la duración o persistencia del mismo. ¿Cómo os imagináis la zona del cuerpo que os duele? ¿Os la imagináis como ese huevo hecho un Cristo? Normalmente cuando nos duele algo tendemos a imaginar que los huesos están rozando, que los meniscos están todos rotos, que el músculo está inflamado. Es lo natural, es lo que hacemos todos, ¿no? Pero si nos abrieran esa parte del cuerpo, probablemente no aparecerían esos hallazgos, ¿sí? Por otra parte, los profesionales sanitarios durante muchos años hemos dado recomendaciones a nuestros pacientes, siempre con nuestra mejor intención, pero, bueno, mensajes del tipo hay que sentarse perfectamente recto en la silla, no debes cruzar las piernas, no debes nunca tumbarte boca abajo porque es malo para tu espalda, no se te ocurra doblar la zona lumbar, dobla siempre las rodillas, mensajes, o evita deportes de impacto, no se puede correr porque destrozas el cartílago de tus articulaciones, etcétera, etcétera. Como digo, con nuestra mejor intención durante muchos años, ¿no? Y estos mensajes lo único que han hecho ha sido fragilizar a la población. No hay ningún estudio que demuestre que hay una postura mejor que otra, ¿vale? Esto contrasta un poco con lo que hemos escuchado hasta ahora, ¿no? El mensaje debería ser: la mejor postura es la que menos dura. Tenemos alumnos aventajados por ahí. Bueno, hemos dado muchas veces recomendaciones de reposo para pacientes con dolor crónico. El reposo relativo está justificado en una lesión aguda cuando hay un tejido roto que cicatrizar, como hemos dicho antes, pero no lo está en un proceso de dolor crónico. Al revés, el ejercicio es nuestro aliado, no nuestro enemigo. Y
es fundamental un cambio de creencias tanto en profesionales sanitarios como en pacientes. Esto no es fácil, tarda su tiempo desde que aparecen los estudios hasta que se implementa en el sistema sanitario público y privado, tarda en aparecer unos años, ¿no? Pero bueno, en nuestra alimentación hemos hecho cambios de creencias. Seguro que os acordáis de que antes nos decían solo se puede comer 1 o 2 huevos a la semana y ahora los nutricionistas, los médicos nos dicen 1 o 2 al día perfectamente y además la proteína del huevo es la mejor, ¿no? Y hemos hecho ese cambio, se han descubierto nuevos hallazgos en este sentido y hemos hecho el cambio de creencia. Bueno, pues respecto al dolor y respecto al reposo y al movimiento debemos hacer un buen cambio también, ¿vale? El segundo de nuestros aliados es el ejercicio, ¿cómo no? El ejercicio produce beneficios a todos los niveles del organismo, mejora nuestras capacidades, ayuda a controlar la hipertensión, la diabetes, el colesterol, ayuda a fijar el calcio en los huesos, no perjudica el cartílago articular, lo mejora, nos hace los músculos más fuertes, a nivel mental nos sentimos mejor, nos mejora la autoestima, ayuda a mejorar la calidad del sueño, etcétera, 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 ¿vale? Además de eso, facilita la neurogénesis. El ejercicio facilita la neurogénesis, que es la formación de nuevas neuronas, ¿sí? Y la neuroplasticidad, que es la capacidad que tiene nuestro cerebro de cambiarse a sí mismo, cambiando conexiones neuronales. Y esto es fundamental en el paciente con dolor crónico. En el dolor crónico se han creado ciertos circuitos que se han hecho muy buenos y repiten y activan alarmas continuamente porque se han hecho buenos en eso. Hay que salir de esos circuitos haciendo circuitos neuronales nuevos y el ejercicio nos ayuda con esto, ¿vale? Por último, activa los mecanismos de analgesia endógenos, que es la farmacia interior que os decía antes. Ayuda a segregar sustancias que alivian el dolor. Seguro que muchas y muchos de vosotros estáis pensando, sí, vale, el ejercicio ayuda a quitar el dolor, pero yo cada vez que salgo a caminar a mí me duele esto, cuanto más me muevo más me duele, a mí esto del ejercicio no me funciona, ¿sí? ¿Hay alguno que lo piensa por ahí? Seguro que sí. Y es verdad, claro que es verdad. Siempre es verdad. Cuando el paciente le duele, es que le duele y si lo dice, le duele. Pero vamos a explicar por qué ocurre esto. Y aquí me voy a meter un poco en harina a ver si me sé explicar bien y a ver si me entendéis bien. Bueno, vamos a ver en la primera montaña de la izquierda, el individuo sano se pone a caminar. La pendiente de la montaña nos está indicando la intensidad, cantidad, duración del ejercicio. Según el individuo va caminando, llega un momento y vamos a imaginar que a las 3 o 4 horas le aparece un dolor. Es la primera de las líneas, ¿verdad? La línea del dolor. Si sigue caminando, estará en ese... Es que este puntero creo que no funciona. No. Aquí fuera sí, aquí dentro no. Bueno, pues por encima de la línea del dolor, si sigue caminando, seguirá caminando con dolor, porque está por encima de la línea del dolor. Llega un momento en el que aparece una línea que es la línea de tolerancia de los tejidos. A partir de esa línea aparece o aumenta la probabilidad de que el individuo se lesione. ¿Se entiende? Vale. Hay un margen entre la línea del dolor y la línea de tolerancia de los tejidos, que nos está marcando ahí Paula con un puntero, ¿no? En la que el paciente va a poder seguir caminando con seguridad sin lesionarse, ¿vale? Vamos a la segunda montañita, en el caso del individuo con dolor crónico. Lo primero que nos llama la atención es que las dos líneas están más abajo, ¿no? El dolor va a aparecer mucho antes, con muy poca actividad, y también la tolerancia de los tejidos va a aparecer antes, la línea de tolerancia de los tejidos que nos indica la probabilidad de que nos podamos lesionar. La segunda cosa que nos llama la atención es que el margen en el paciente con dolor crónico, el margen es mayor en este caso que en el del individuo sano, ¿sí? Vale. Sabemos que para que se produzcan cambios y mejoras en el dolor y en las capacidades del paciente con dolor crónico, debemos exponernos gradualmente a la actividad.
¿Y dónde tenemos que exponernos? Pues en ese margen entre el dolor y la tolerancia de los tejidos, que sabemos que en el dolor crónico es mucho más amplio. Vamos a trabajar con un poquito de dolor, sabiendo que no nos vamos a lesionar y que es la manera de que poco a poco el dolor aparezca cada vez más tarde, es decir, nos permita hacer más actividad y nuestros tejidos sean cada vez más fuertes, es decir, la probabilidad de lesionarnos esté cada vez más lejos, ¿sí? Bueno, todo esto va orientado a que el paciente con dolor crónico mejore sus capacidades, mejore su funcionalidad, recupere actividades de la vida que ha tenido que dejar por el dolor o por el miedo a empeorar su situación. En definitiva, el objetivo es mejorar la calidad de vida de los pacientes. Y a veces la situación no es fácil, el entorno es complicado, tenemos una indefensión aprendida que decía Manu, aprendemos a ver lo negativo, no vemos salida, a veces los mensajes han colaborado en esto, nos han dicho que esto es para siempre, nos tenemos que resignar y aprender a vivir así. Nosotras no pensamos lo mismo, podemos mejorar, podemos recuperar actividades de la vida que hemos perdido. Hay muchas personas que han hecho programas de afrontamiento activo, no solo en nuestra ciudad ni en nuestro país, sino a nivel internacional, que están haciendo vidas mucho más placenteras, han recuperado las riendas de su vida y, bueno, pues si sois pacientes con dolor, que creo que sí, mucha fuerza, mucho ánimo y muchas gracias. ¿Sí? Vale, fenomenal. ¿Alto y claro? Vale, si no, pues un feedback diciendo que eleve y procuraré elevar, ¿vale? Bueno, yo soy Paula Areso, soy fisioterapeuta, también con Ana en la unidad de afrontamiento activo, como nos han presentado, y es una suerte estar hoy aquí porque hay tanta cara conocida que es como estar en casa, ¿eh? Así que muchas gracias por vuestra asistencia y a mí me toca un poco la parte del aterrizaje, es decir, todo esto que nos han contado, tanto Manu a nivel como más científico, ¿no? O más global, como Ana más de nuestro tratamiento. La cuestión es saber si hemos sido capaces o si somos capaces de aterrizarlo en algo concreto que pueda ayudar de forma concreta a las personas, ¿no? Porque ese es al final el objetivo de todo lo que se estudia, de toda la ciencia. El objetivo es que eso luego se pueda aplicar a las personas que lo necesitan, porque si no, tampoco tiene sentido. A ver, ahora. Vale, entonces, ¿cómo trasladar todo lo que dicen las guías de práctica clínica? ¿Cómo hacer que todos esos conocimientos, que todo eso lo podamos hacer en unos protocolos o en una forma de actuación para el día a día nuestro? Bueno, pues esta pregunta, que no sé si alguno de vosotros o de ustedes se ha hecho, se la hicieron estos compañeros nuestros hace unos 15 años. Y ellos, Federico Montero Cuadrado y Miguel Ángel Galán, fisioterapeutas que trabajaban en Valladolid en unas unidades de fisioterapia de atención primaria, veían que trabajaban cada día y que había pacientes que se resolvían muy bien, que con las cosas los trabajos que ellos hacían salían adelante y se resolvían muy bien. Sin embargo, había otros pacientes que con su trabajo no mejoraban y que además de no mejorar, al año siguiente volvían con un dolor parecido o diferente o en otro sitio, pero allí estaba otra vez esa persona a la que no habían sido capaces de ayudar. Esto, que a nosotras también nos pasaba, pues genera mucha inquietud y genera mucho desasosiego. Y cuando les llegó la nueva información sobre los conocimientos del dolor, comenzaron a trabajar sobre ello y comenzaron a pensar cómo podían ellos aplicar esto que hicieron. Y lo que hicieron fue diseñar una forma de trabajar con ello. 5 sesiones de educación
Hicieron un trabajo de 5 sesiones de educación y de 21 sesiones de ejercicio. Y empezaron a trabajar con ello, allí en sus centros de salud. Y vieron que los pacientes comenzaban a presentar respuestas diferentes, que empezaban a cambiar, que empezaban a mejorar. Y lo que hicieron entonces fue hacer un ensayo clínico aleatorizado, uno de los mayores ensayos clínicos que se han hecho a nivel de España, seguro, pero incluso a nivel mundial. Es un ensayo que ha despertado mucha curiosidad y tuvo muy buenos resultados. Les aplicaron esto que ellos habían diseñado, las sesiones de educación y las sesiones de ejercicio, y vieron que mejoraron en percepción de salud y calidad de vida, que también disminuyeron el catastrofismo, esta sensación de aquí no voy a salir nunca, y también disminuyó su miedo al dolor, lo que nosotros lo que solemos llamar kinesiofobia, el miedo al dolor no, el miedo al movimiento, ¿vale? Empezaron a moverse mejor. Con esos resultados, ¿qué hicieron? Con esos resultados fueron a sus gerencias. Y fueron a la Consejería de Sanidad y dijeron, tenemos esto es algo importante. Y de allí se dio el paso de crear la primera unidad de estrategias de afrontamiento activo del dolor en Castilla y León, pero no solo en Castilla y León, sino en toda España y probablemente así como está diseñada a nivel mundial. Esta se inauguró en octubre del 2021 con Verónica Casado y lamentablemente Miguel Ángel había fallecido en este periodo y en la inauguración estuvo su mujer. Por eso la unidad de Valladolid lleva su nombre. Como digo, este estudio y este trabajo y esta unidad es una referente a nivel nacional y por ella rotan profesionales de otros sistemas sanitarios. Esta misma tarde estaba en contacto con una fisioterapeuta de Murcia que rotó por la unidad y que ahora en Murcia también están dando pasos para abrir una unidad de estrategia. O sea, así que sepamos ahora mismo, hay una en Badajoz y otra en Vitoria, de las que ya son unidades de estrategias fuera del SACIL, porque dentro del SACIL esto ha ido creciendo. Después de Valladolid, que fue la primera, el año pasado, entre enero y febrero, comenzamos Burgos y Palencia. Después empezó Ávila y ahora ya están en León, en El Bierzo y el Salamanca. Y esperamos que de aquí a final de año, durante el 2026, Soria, Segovia y Zamora, que me parece que lo he dicho todo, sí. Somos tantos, pues que tengan ya unidad y estaría ya el plan de expansión terminado. Podemos decir que contamos con el apoyo del consejero, de don Alejandro Vázquez, que esto es un proyecto que a él mima mucho y que está realmente bastante interesado en este proyecto de expansión. Así que la familia del afrontamiento va creciendo. Hicimos un curso el año pasado en Valladolid y esto fue en junio. Si ahora nos hiciéramos una foto, todos los profesionales que trabajamos en el afrontamiento, creo que seríamos el doble más o menos. Lo bueno de todo es que cada vez se tiende más a que estas unidades sean multidisciplinares. Aquí en esta charla estamos fisioterapeutas, Manu es fisio, nosotras también. También en la unidad, en algunas unidades hay médicos de atención primaria, hay enfermeras. En Valladolid, que llevan más tiempo, es donde más avanzados están. Nosotros vamos hacia ello poco a poco. Y también en Valladolid una psiquiatra. O sea que poco a poco lo que se busca es que estas unidades tengan variedad de profesionales sanitarios porque entendemos, porque sabemos que es un problema complejo y por eso cuantas más personas lo podamos o más perfiles de profesionales sanitarios lo podamos abordar, pues mejor, ¿vale? Bueno, os compartimos además que en febrero nos dieron en León un premio diagnóstico. ¿Habéis visto los premios? ¿Conocéis los premios diagnóstico? Yo no los conocía, pero bueno, son unos premios que da la tele. La tele de Castilla y León son los premios diagnóstico a iniciativas sanitarias y a nosotros nos dieron el premio diagnóstico a la innovación.
a todas las unidades de afrontamiento. Esto nos hizo especial ilusión porque los otros 3 proyectos nominados uno era el proyecto Bebé Miradas para la detección temprana del autismo, los exoesqueletos pediátricos, que es un proyecto de la consejería, y la cirugía robótica, o sea que eran proyectos innovadores, proyectos potentes, y sin embargo el jurado se fijó en las unidades de afrontamiento. No sé, yo creo que, entre otras cosas, o a mí me gusta pensar que se fijó en ello porque realmente el dolor es un problema que requiere de mucha atención, de un cambio de mirada y porque además afecta, como nos ha dicho Manu, a un porcentaje importante de la población. Bueno, y ya estamos en nuestra unidad, ya hemos llegado a Burgos. Y nosotras comenzamos a trabajar aquí en Las Torres, este es el Centro de Salud de Las Torres, comenzamos a trabajar en febrero del 24. Anteriormente habíamos estado rotando en Valladolid para aprender, para ver cómo hacían allí las cosas. Y bueno, decir que este fue un proyecto bastante que precisó del apoyo de la gerencia. Contamos en aquel momento con la gerente Mónica Chicote, ahora contamos también con Eva Asensio y nuestra directora de enfermería, Itziar Martínez, y todas las personas de la gerencia que ayudaron para que este proyecto saliera a flote, tanto con recursos humanos como con recursos estructurales.